Muy buenas tardes a los que estáis hoy aquí presentes. Me hace mucha ilusión decir esto de bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de los seminarios de periodismo sobre África. Como ya conocéis, en esta ocasión la actividad lleva por título Los medios de comunicación y el uso del lenguaje, racismo y sexismo, un problema global. Sin duda, los medios de comunicación son la fuente más importante en la formación de la imagen que tenemos sobre el mundo. Los estereotipos e imágenes que estos transmiten sobre ciertos colectivos arraigan profundamente las mentalidades de los individuos y llegan a recrear una construcción social que puede llegar a ser muy dañina. Lo mismo ocurre con el lenguaje que los medios utilizan. A través de este también se contribuye a reforzar y consolidar determinados estereotipos y roles típicamente asociados a cada género en las sociedades actuales, como vamos a ver. En definitiva, lo que buscamos esta tarde es profundizar en el rol desempeñado por los medios de comunicación en relación al género y al racismo para comprender mejor nuestra sociedad. Dicho esto, desde el Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid y el PIB de Enseñanza en Igualdad e Inclusión de Género, os damos a todas y todos las gracias por participar en él. También a los colaboradores que nos han apoyado en esta actividad, la Cátedra de Género y Comunicación, la Asociación Umoya, Costa Rica Afro y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, así como, por supuesto, también a la ponente Pamela Cunningham por aceptar esta invitación. ¿Qué decir de Pamela? Pues es cofundadora de Costa Rica Afro, un grupo afrofeminista costarricense. Ella es internacionalista, especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina y en estudios afro-latinoamericanos. Es conferencista, además, en temas de derechos humanos, diversidad e inclusión, y su trabajo de activismo se enfoca en el antirracismo y la búsqueda de la igualdad a través de la incidencia política y la educación. Con este preludio, sin más, es el momento de la protagonista de esta tarde, así que Pamela, cuando quieras, tienes la palabra. Creo que no sé si quieres hablar directamente un poco o ponemos presente. Claro, disculpa. Muchas gracias, primero que nada, a la Universidad de Valladolid y a toda la organización por invitarme. Pido disculpas porque no entiendo por qué, pero el video no me funciona. Pero bueno, tengo una presentación que pueden ir viendo para no nada más escucharme. Entonces, Patricia, sí, gracias por compartir la presentación. Entonces, yo quiero que conversemos, ¿verdad? Que hablemos de los medios de comunicación, de cómo nos afectan a la hora de enfrentarnos al racismo y el sexismo, y que tengamos una conversación pues, abierta, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta que ustedes dicen, bueno, no puedo esperar a la ronda de preguntas y respuestas, por favor levanten la mano y pues la hacen y tenemos esa conversación. Primero quiero contarles un poquitito de Costa Rica Afro. Costa Rica Afro es una organización afrofeminista que, bueno, fundamos por ahí del 2016. Realmente hemos estado trabajando en estos temas desde antes, pero realmente hasta esa fecha fue que creamos la organización, ¿verdad? Para ir avanzando pues estos temas. Eh, Nosotras realmente somos una organización diversa, inclusiva. Eh, Damos la bienvenida a todas, todos y todes eh, y basamos nuestro trabajo en la incidencia política, en la investigación, en la educación, participar en este tipo de eventos para generar conversaciones, ¿verdad? No los voy a aburrir, no les voy a aburrir con todos los detalles, pero si gustan saber más de nosotras, nos pueden encontrar en línea en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y en nuestra página web costarricaafro.com. ¿Ok? Eh, Patricia, si quieres seguir a la siguiente. Ajá. Bueno, ahí van a ver una foto mía para que vean quién soy, en vista que el video no me sirve, pero un poco de lo que Patricia ya comentaba. Esa soy yo.
Y en la siguiente diapositiva ya tenemos alguna información ya de lleno en el conversatorio. Entonces, bueno, ustedes saben o no que el racismo es un sistema de opresión, ¿verdad? Es una estructura que, la reconozcamos o no, nos influencia de alguna manera, nos oprime a algunos grupos, ¿verdad? Los grupos afro, los grupos racializados, y algo similar pasa con el sexismo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad patriarcal y el sistema genera ciertos roles, ciertas estructuras, ciertos sistemas que continúan con la opresión, ¿verdad? Hay diferentes niveles de opresión dependiendo de cómo nos pasa por el cuerpo. Y bueno, a las mujeres normalmente nos afecta el sexismo, pero a las mujeres negras y racializadas, además del sexismo, nos afecta el racismo. Entonces, por mucho tiempo los grupos racializados y los grupos afro hemos venido reflexionando sobre el rol que tienen los medios de comunicación en la creación de esas imágenes de lo que es aceptable y apropiado para los grupos, ¿verdad? Ya sean los grupos racializados o las mujeres, los grupos sexualmente diversos. Y cómo estos contribuyen al discurso de discriminación. Pero los medios de comunicación normalizan comportamientos, ciertas maneras de ver el mundo, y eso nos genera, eso degenera en eh, discriminación, racismo y sexismo. Lo que se ha encontrado a través de múltiples estudios es que las imágenes de grupos racializados, de mujeres, normalmente son negativas y orientadas a ridiculizar ya sea la cultura o el género o la diversidad sexual, y contribuyen al racismo y al sexismo, ¿verdad? Realmente se utilizan como un medio de opresión y a mí me gusta decir que le hacen el trabajo al sistema racista, sexista y patriarcal. ¿Por qué? Porque nos pone en la mente lo que es correcto, lo que es aceptable. Y si los medios de comunicación lo consideran aceptable y lo avanzan como aceptable, pues los comportamientos de las personas lo repiten. Y estos estereotipos hemos encontrado que alientan prácticas discriminatorias, y no solo prácticas, inclusive políticas públicas discriminatorias, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que el manejo de esta imagen y de los discursos mediáticos son realmente la expresión de la ideología que ha estructurado nuestra sociedad, donde se hace una valoración entre lo bueno y lo malo. Normalmente lo bueno, si hablamos de racismo, lo bueno es lo que esté más cerca de la blanquitud, no solo lo bueno, sino lo más inteligente, lo más civilizado, lo más bello, lo más deseado, es lo que esté más cerca a la blanquitud y más cerca a los estereotipos de género, ¿verdad? Y por el contrario, todo lo que sea pues malo, atrasado, salvaje, feo, indeseable, tiene que o está normalmente relacionado con grupos afro, grupos racializados y mujeres o diversidad sexual o personas que pertenecen a la diversidad sexual. Entonces, cuando se hacen esas pues comparaciones binarias, ¿verdad? Se van reproduciendo y avanzando estos estereotipos. Y, y bueno, de esto es lo que vamos a hablar en detalle ahora en estos minutos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hablamos un poco de cuáles son estos medios de comunicación. Entonces, normalmente, tal vez en el pasado, cuando hablábamos de medios de comunicación, pensábamos, bueno, radio, televisión, prensa escrita, ¿verdad? Pero, o sea, sin duda, estos son medios de comunicación que avanzan estos estereotipos y estos temas de racismo y sexismo. Pero desde hace varios años, las redes sociales han generado también, se han convertido en un medio de comunicación muy asequible que genera
muchos estereotipos y avanza muchos temas de manera muy rápida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de temas, por ejemplo, de los fake news o noticias falsas, ¿verdad? Donde se reproducen teorías de conspiración o teorías de inferioridad racial, de el daño, por ejemplo, que hacen los migrantes en los países, que no están sustentados en datos necesariamente. Pero como aparecen en Facebook o en Twitter o en YouTube, la gente los cree. Yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí me paso la mitad del día recordándole a mi mamá y a mis tías y a mis abuelos que no todo lo que les llega en WhatsApp es cierto, ¿verdad? No, eso que usted está compartiendo, ese video realmente no es cierto o no está sustentado en datos, porque hay un grupo de personas que no son solo adultos mayores, también hay personas jóvenes, realmente creen estas conspiraciones, estas ideas que se han pues puesto de moda. Entonces, por ese lado está alguna de la influencia de estos medios de comunicación. Por otro lado, los medios de comunicación van eh, generando ideas de lo que es aceptable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay programas de televisión como, creo que en España también existe, hay un programa como eh, que se llama Tu cara me suena o tal, que la gente va y canta, donde reproducen blackface, por ejemplo, y constantemente se pintan la cara de negro y como este grupo, que es el grupo hegemónico, decide que esto no es eh, ofensivo o no es racista, se continúa con el comportamiento. Aun cuando hay grupos racializados y afro, o en caso, por ejemplo, de publicidad sexista, que han dicho, no, esto no es correcto, ¿verdad? Es estereotipos, es publicidad o contenido eh, racista o sexista, pero continúa avanzando, ¿verdad? Entonces, es importante entender cuáles son los propósitos de, de estos medios de comunicación y por qué hay un grupo que normalmente son los grupos hegemónicos, ¿verdad? Los más cercanos o a la blanquitud o los blancos o los grupos, pues los hombres o los grupos machistas y sexistas, los que determinan qué es y qué no es correcto. Y normalmente ignoran a los grupos pues racializados, afro, a las mujeres, a las diversidades sexuales. Entonces, los medios de comunicación, en teoría, los debemos de consumir con criticidad, pero hay una cantidad importante de personas que no los consumen con criticidad, sino que aceptan todo lo que dicen, ¿verdad? Podemos ver ejemplos, no solo en España y Costa Rica, podemos ver ejemplos claros, por ejemplo, en los Estados Unidos con el reciente gobierno de Donald Trump, donde hay medios de comunicación que reproducen los discursos racistas, sexistas de los grupos en el poder, por ejemplo Fox News, eh, y hay un grupo importante, casi la mitad de la población estadounidense, que continuaba votando por esta persona que a todas luces eh, tenía discursos racistas y sexistas, bueno, capacitistas y demás, ¿no? Podemos ver eso en Estados Unidos, lo podemos ver, por ejemplo, en El Salvador, lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver a través de toda Europa, y cada vez que entre más pasa esto, pues más se le hace a estos grupos y más actitudes violentas existen en contra de estos grupos. Porque el problema es que estos medios de comunicación están generando información incorrecta que las personas consumen, eh, las personas validan, creen y actúan sobre ellas, ¿no? Entonces, si los medios de comunicación dicen que los inmigrantes vienen a traer enfermedades y vienen a
a robar y a generar violencia, pues entonces la respuesta de las personas que creen en esto sin datos, sin que haya datos validándolos, históricamente ha sido violenta también, ¿no? Pero también hay políticas públicas o políticas de Estado que entonces reproducen esos comportamientos, ¿verdad? Por ejemplo, el no socorrer inmigrantes o el dejar morir personas eh, en en momentos de necesidad o en no generar políticas para refugiados o para inmigrantes o para evitar la migración, ¿no? Se me ocurren estas ideas, pero hay otras. Okay. Eh, Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son esas otras y cuáles son esos ideales y esas ideas que los medios de comunicación están reproduciendo. Okay. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver unos ejemplos de la blanquitud como ideal. Ahí son cuatro imágenes de 4 lugares diferentes. La primera, el anuncio de no sé si esto lo pronuncio bien, me van a disculpar, Lauder, es un anuncio europeo. El segundo es un anuncio en la India. El del lado derecho es un anuncio, me parece que en Nigeria, y el de abajo es de Estados Unidos. Los escogí así para tratar de ilustrar que esto es una situación global. Unos son más recientes que otros, también para demostrar que esto ha sucedido por mucho tiempo, ¿verdad? Esto no es algo nuevo. Entonces, si vemos este primer anuncio, el de Estée Lauder, vemos que la mujer negra está posicionada de manera inferior a la mujer blanca. ¿Okay? Y esto, diferentes estudiosos de la publicidad y tal, y bueno, nosotros desde los grupos racializados, identificamos esto como la superioridad de una belleza sobre la otra, ¿verdad? Normalmente, si ustedes ven anuncios o publicidad donde hay, primero, si hay personas racializadas o negras, porque no en todos los anuncios los hay, muchas veces estas personas están en una posición inferior. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo la idea de que hay unos o unes que están por encima de otros. La belleza de unas está por encima de la belleza de otras, ¿no? En los otros 3 anuncios hablamos de la blanquitud como ideal, ¿verdad? No, el primero habla de eso también, pero nos demuestra una superioridad de uno sobre el otro muy gráficamente. Pero los otros 3 anuncios, me gusta el, el deseo de la blanquitud, el deseo de la blanquitud como ideal. Empecemos por la foto de Beyoncé. Si conocen a Beyoncé, que bueno, es lo más fabuloso que hay. Pero si vemos, Beyoncé es una mujer negra eh, y su piel es, bueno, no tan oscura como otras, pero es oscura. Pero en este anuncio, que es un anuncio de L'Oreal, eh, no solo se le blanqueó la piel, sino que el color del pelo se le cambió. ¿Y qué es la imagen? ¿Qué es el mensaje que nos está dando esta imagen? Y las otras también. Entre más cercana a la blanquitud estemos, más belleza hay. ¿Ok? Y lo que hablábamos al principio, entre más lejanos estamos a la blanquitud, más fealdad o salvajismo o indeseabilidad hay. El comercio de cremas blanqueadoras, por ejemplo, que es lo que se está anunciando en el anuncio de la India, mueve billones de dólares, ¿verdad? En la India, en varios países del sudeste asiático, en Jamaica, por ejemplo, en las islas del Caribe, las cremas blanqueadoras son, y los anuncios de cremas blanqueadoras son constantemente, desde las edades más tempranas,
publicitados a las mujeres normalmente, aunque también a los hombres, pero a las mujeres normalmente, porque de nuevo, hay, además del racismo que indica el querer blanquear, normalmente esto está generado para el público femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres deberíamos de desear ser bellas para quien sea que es el otro, y esa belleza se da en la blanquitud, ¿verdad? El ejemplo de Nigeria también es claro, la mujer es oscura, pero con más claridad va a ser más bella, va a ser más deseable, va a ser más todo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema con ser blanco? No hay ningún problema con ser blanco, o sea, genial. De la misma manera que no hay ningún problema con ser negro. De la misma manera que no hay problema con ser racializado. Y de la misma manera que no hay necesidad de convertirse en blanco para ser respetable, profesional, bello, deseable. El problema es que los medios de comunicación, la publicidad, nos están dando otro mensaje. Nos están diciendo realmente para ser deseado, profesional, civilizado, y debemos acercarnos a este ideal de blanquitud. ¿Y qué pasa cuando no estamos en ese ideal o no estamos trabajando sobre ese ideal? El problema es que entonces estos mismos medios de comunicación en otros momentos nos dicen, esas personas no son personas, ¿verdad? O no merecen un trato igualitario porque no están tan cerca del ideal, ¿verdad? Realmente no importa su opinión, no importa su salud, no importa su bienestar, no importa que sean pobres, no importa nada. Y justifica la desigualdad del sistema capitalista, ¿no? Pero los medios de comunicación, cuando yo digo que los medios de comunicación le están haciendo el trabajo al sistema, esto es lo que quiero decir. Están normalizando un ideal que es inalcanzable para una mayoría de la población, obviamente, especialmente los grupos negros racializados, o el ideal femenino, y normaliza entonces un comportamiento negativo hacia todo lo que no es esa idea. ¿Okay? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver unos ejemplos de reproducción de estereotipos. Yo estoy segura que muchos de ustedes han visto muchos estereotipos y mucha publicidad estereotipada, entonces no quise, ¿verdad?, compartir demasiado, pero sí hay unos casos en específico. Y voy a comentar primero los dos casos de blackface. La pregunta que yo siempre hago es, ¿las personas negras son más que un color? Entonces, ¿qué les hace pensar a las personas que hacen blackface que esto es correcto? Entiendo que puede ser una tradición y por siglos se ha hecho, bueno, pero por siglos se han hecho muchas cosas y hemos dejado de hacerlo, porque ya entendemos que no es correcto, entendemos que no es respetuoso para otros grupos y entendemos que hemos superado ciertas cosas, ¿no? Pero el blackface es, también hay yellowface, y inclusive se llaman redface, que cuando hacen este tipo de representaciones de personas indígenas, eh, que también es un nombre fatal, pero bueno, realmente lo que nos están diciendo los grupos hegemónicos en estos casos es, realmente realmente no te voy a respetar, no me importa que esto sea irrespetuoso, no me importa que sea una reproducción de estereotipos, no me importa usted. Lo único que me importa es mi tradición, mi cultura, lo que yo considero que es importante. Entonces, ¿qué es lo que dice esta reproducción de estereotipos? De nuevo, normaliza comportamientos discriminatorios y racistas y pone la comodidad o la historia o la cultura o las tradiciones de los grupos hegemónicos
como más importantes que los de cualquier otro. ¿Ok? Entonces, si grupos racializados y negros han dicho por años que el blackface es irrespetuoso y racista, pero los grupos hegemónicos siguen con este comportamiento, ¿cuál es el mensaje? Cuando los medios de comunicación continúan reproduciéndolos, no hay criticidad sobre lo que se está haciendo y no se le da voz a los grupos que están siendo afectados, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, ustedes no son importantes. Y de nuevo, si no son importantes para esto, no son importantes para nada. Su vida no importa, ¿verdad? Su cultura no importa. Sus sentimientos no importan, ¿verdad? Y eso se va convirtiendo en un tipo de bola de nieve que genera como decía antes, políticas, inclusive políticas estatales racistas. Los otros dos ejemplos que tenemos ahí, que son de publicidad sexista, tenemos uno de para el Día del Niño, ¿no? Que al niño, al león, se le dice con C de campeón, ¿verdad? Y a la chica o los juguetes que son estereotípicamente femeninos con C de cocinera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, de la niñez. Si queremos ser inclusivos, inclusivas, podemos decir, ¿no? Porque hay niños y hay niñas. Bueno, y hay niñas también. Y, y de nuevo, ponen en nuestras mentes desde tempranas edades, ¿verdad? Que lo masculino es fuerte, es un campeón, es un niño que juega, que es, ¿verdad? Se encarga de sí mismo, se divierte, mientras que la niña, ¿verdad? Es cocinera, está ahí para servir, disfruta sirviendo, ¿verdad? Entonces, si desde ese momento la publicidad es sexista eh, y nosotros la aceptamos, ¿no? La reproducimos, pues, ¿cuál es el mensaje que estamos enviando? ¿Verdad? El mensaje que estamos enviando desde tempranas edades es, las mujeres están ahí para servir, ¿no? Y los niños, no, los niños están ahí para ser felices. Y conforme vamos, si buscamos publicidad para adolescentes o para adultos jóvenes y tal, estos mismos estereotipos se continúan reproduciendo, ¿no? Las niñas están ahí para servir y si las mujeres no cuidan su plátano, viene otra y se lo come, dice acá el anuncio de Pink Friday, ¿verdad? De nuevo, su trabajo ahí es servir a el hombre y cuidar de sus miembros porque, y cuidarte de otras mujeres, ¿verdad? Que son la competencia. Entonces, lo que estos medios de comunicación hacen es de nuevo normalizar y reproducir estos estereotipos. ¿Ok? Voy a detenerme aquí y voy a abrir espacio por si alguien tiene alguna pregunta que no pueda esperar a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, la pregunta es muy simple. ¿Es esto un problema global? La respuesta simple es sí, sí es un problema global. Pero llenos un poco más al detalle por qué es un problema global. Primero, como decía al principio, el racismo, el sexismo son sistemas de opresión, son estructuras globales que van más allá de las naciones-estado, ¿verdad? No es que el sexismo dice, ay, ya aquí, la frontera está aquí, no voy a pasar al siguiente país. No, pues así no funciona, ¿no? Entonces, es un problema global porque el sistema del que se alimenta, que es el sistema pues, capitalista en el que vivimos, es un sistema global, ¿verdad? Es un sistema que nos dice en todo momento, desde las más tempranas edades y en todos los ámbitos, qué es bueno y qué es malo. Y pone a
a las personas en dos grupos, a los comportamientos en dos grupos, al conocimiento en dos grupos, en el grupo de lo bueno y en el grupo de lo malo. Y el grupo de lo bueno normalmente es el grupo, pues el grupo más cercano a la blanquitud o blanco, el más cercano al imperialismo, al colonialismo, ¿no? Que es a lo que se aspira, ¿verdad? Porque es todo lo bueno, ¿no? Y eso pone a todos los otros grupos en el grupo de lo malo. ¿Y cuál es el problema con eso? Entonces empezamos eh, a tratar de reproducir, a tratar de llegar a ese ideal que es inalcanzable, ¿verdad? Para muchos, para los grupos racializados, afro o las mujeres con respecto a la publicidad o las comunicaciones sexistas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de las exigencias patriarcales que nos enfrentamos las mujeres, bueno, las mujeres tenemos que ser todas, además de ser eh, o caber, digamos, en el ideal de belleza, hay que ser blanca, hay que tener el cabello largo, hay que ser delgada, ¿verdad? Hay que tener los senos de tal tamaño, la cintura de tal tamaño, ¿verdad? Para ser el ideal. Eh, pero, pero no todas somos así, ¿verdad? Además de que no cumplimos con ese ideal, deberíamos de ser las mejores madres, porque todas deberíamos de ser madres, deberíamos de ser heterosexuales, porque todas deberíamos de ser heterosexuales, deberíamos de ser excelentes cocineras, deberíamos de ser excelentes trabajadoras, deberíamos de, ¿verdad? Todo ese deber ser se convierte en un problema, porque no podemos, es inalcanzable. Y entonces nos mantiene distraída haciéndole este trabajo al patriarcado en tratar de ser ese ideal de perfección, ¿verdad? Y no lo podemos alcanzar. Y entonces hay un decir, no me acuerdo la autora en este momento, que la industria de las dietas nos mantiene con hambre para que no pensemos, porque si empezamos a pensar que no es justo que yo pase a dieta todo el tiempo, o que no es justo que yo tenga que hacer X, Y o Z, pues entonces habría una revolución, ¿verdad? Y eso no le sirve al sistema, ¿no? De la misma manera, con respecto a los estereotipos y la comunicación racista, si los grupos racializados y afro nos mantenemos enfocados en lograr ese ideal, ¿verdad? Ese ideal de blanquitud, ese ideal de civilización, de inteligencia, eh, que está cercano a la blanquitud, pues entonces no nos vamos a concentrar en las cosas que son injustas, ¿verdad? Y que no deberían de pasar. Entonces, por ejemplo, en lugar de preguntarnos por qué los migrantes africanos están tratando de llegar a Europa y cómo evitar que lleguen, que es lo que normalmente las políticas de migración dicen, en lugar de concentrarnos en ese tema, eh, ¿por qué no nos preguntamos eh, por qué están migrando? Están migrando porque precisamente los sistemas, bueno, durante la colonización y los sistemas capitalistas han generado calentamiento global, por ejemplo, que hace que ya no puedan cosechar en sus tierras y tengan que salir a buscar otras posibilidades en otros países, o eh, estos mismos países que les colonizaron, eh, pues se llevaron todas las riquezas del país, ¿verdad? O están concentrados en ciertos grupos solamente. O generaron unas guerras interétnicas que han producido guerras y que han producido pues, muchos niveles de problemas económicos, sociales y tal en estos países, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Porque entonces nos tendríamos que enfrentar a nuestro propio salvajismo, digamos, para usar una palabra. Y tendríamos entonces que reparar el daño que hicimos. Y no queremos hacer eso, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, para las mujeres es similar. Tendrían entonces las personas que han reproducido el patriarcado o los hombres que reparar el daño que han hecho a las mujeres por tantos años, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significaría movernos a un sistema diferente al que tenemos ahora, posiblemente diferente al capitalismo que tenemos ahora. Si hablamos de temas de actualidad, no sé si ustedes están al tanto de lo que está pasando ahorita en Texas, en Estados Unidos. Para mí resume mucho de lo que estamos hablando sobre el racismo. Eh, en Texas ahorita hay una helada, ¿no? Está cayendo nieve en Texas, que es una consecuencia directa del calentamiento global, ¿verdad? Y de la crisis climática. Está nevando en Texas. Y en Texas no están acostumbrados a que caiga nieve, entonces, pues no están preparados. Y su sistema de electricidad colapsó. Colapsó por el individualismo de sus gobernantes que decidieron no estar conectados o interconectados al sistema eléctrico federal y entonces pues no tienen luz desde hace 3 o 4 días. ¿Y cuál es el problema? Que resulta que las poblaciones que no tienen luz son los grupos o las comunidades con mayor desigualdad racial, de mayor desigualdad económica. O sea, las personas negras y los hispanos son los que no, las comunidades negras y las hispanas son las que no tienen electricidad. Han muerto personas congeladas, han muerto personas de hambre, han muerto personas porque no tienen electricidad para sus sistemas de oxigenación, ¿no? ¿Y qué está haciendo el Estado? Muy poco. ¿Qué están haciendo los gobernantes tejanos? Muy poco, echándose la culpa los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, si vemos que hay un problema de racismo tanto en Estados Unidos como en África, Asia, América Latina, Europa, pues sí, es un problema global. Si lo comparamos con los problemas de sexismo, de la misma manera hay problemas de sexismo en las Américas, en Europa, en África, en Asia, en Australia. Es un problema global, porque es un problema sistémico de las estructuras en las que vamos a la siguiente diapositiva para ir terminando, porque ya sé que hablé mucho. Eh, la siguiente pregunta que les hago es, ¿cuál es el problema? Creo que ya lo respondí. El problema es que eh, que los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, la prensa escrita, la radio, ¿no? Y los noticieros, reproduzcan estereotipos y avancen ideas discriminatorias, racistas y sexistas, generan una normalización de estos comportamientos, ¿verdad? Y como decía anteriormente, una vez que los normales, pues hay un grupo de personas dentro de nuestras sociedades que actúan sobre eso. Algunos de estos son personas que generan política pública en el Congreso o en los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Vamos deshumanizando al otro. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo deshumanizamos? Vemos lo que está pasando ahora. El acrecentamiento el aumento, perdón, de, por ejemplo, ultraderechistas en nuestros países. Los grupos nazistas, por ejemplo, el individualismo, donde no nos importa si la otra persona muere, ¿verdad? Todo con tal de, ¿verdad? Todo esto, los medios de comunicación contribuyen a la normalización de todo esto, cuando no lo representan desde una mirada crítica, cuando no lo juzgan desde una mirada crítica, ¿no? Cuando no hacemos ese análisis eh, más intenso hacia la causa raíz e identificamos cuáles son esas causas raíz que ya están identificadas y generamos reparaciones para estos grupos que han sido dañados sistemáticamente por sí, ¿verdad? Entonces el problema es que generan violencia, normalizan comportamientos
que generan violencia. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero vivir en un mundo donde la violencia es normal. Ningún tipo de violencia, ni la violencia sexista, ni la violencia racista, ¿verdad? Y si pasamos a la última diapositiva, ya para concluir, les pregunto, ¿qué podemos hacer para mejorar? Bueno, normalmente cuando tenemos este tipo de conversatorios o leemos algo con respecto a eso, decimos, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo soy realmente creyente de que existe el poder de uno. Y uno a uno, o una a una, vamos a ir generando algún tipo de cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Bueno, participar en este tipo de conversatorios, por ejemplo, aprender más, cuestionar es lo número uno, ¿verdad? Cuestionar y cuestionarnos. Y la primera pregunta que yo le hago a todas las personas es, hay dos opciones. Usted, y para mí ahí sí hay un binario claro. Usted puede ser racista o antirracista. Usted puede ser sexista o antisexista, pero no puede estar en el medio, ¿verdad? Entonces, si ustedes eligen, no me tienen que contar cuál es su elección, pero si ustedes eligen ser antirracistas, entonces tienen que tomar posiciones antirracistas, tienen que, ¿verdad? No es que un día te levantas y decís, ay, soy antirracista. Es un trabajo y es un trabajo duro, porque entonces hay que estarse peleando con la familia, hay que estarse peleando en la universidad, hay que estarse peleando en el trabajo, hay que empezar, uno empieza a cuestionar todo y empieza a ver todo desde otra perspectiva y como que se sobrecarga, ¿verdad? Y dice, ay, pero ¿qué es lo que pasa? Todo es racista. Sí, resulta que un montón de cosas son racistas. Pero entonces, lo que yo creo que hay que hacer, si usted quiere ser un aliado antirracista, es cuestionarse, informarse y generar discusión. Cuando digo discusión, no es debatir la, eh, la, la realidad de la discriminación o el racismo que viven los grupos negros o racializados, sino debatir con quienes están reproduciendo el racismo, ¿verdad? Entonces, ahora, habiendo dicho esto, yo sí les aconsejo no se peleen con todo el mundo porque se van a cansar, pero eh, tomen un tema, el que a ustedes más les interese. Si resulta que a ustedes les interesa más el cambio climático, bueno, estas son las 4 acciones que yo voy a tomar. Y yo si no voy a ir a marchar, donar a tal grupo, si no voy a donar, voy a ir de voluntaria a tal cosa, o voy a empezar a dejar de usar plástico, o voy a empezar, ¿verdad? A veces la gente dice, yo no voy a reciclar porque la verdad que eso no hace diferencia. O yo no voy a dejar de usar bolsas de plástico porque eso no hace ninguna diferencia. Yo creo que sí hace una diferencia. Y poco a poco, todos nos vamos, o los que creemos en esto, vamos a ir generando cambios. Entonces, escoja las medidas antirracistas y los temas antirracistas que a usted le interese y váyase por eso. Hay muchos, entonces no vamos a poder abarcarlos todos, pero si a usted le interesa algo en particular, pues vaya y colabore desde ese lado. Con el tema del sexismo y la violencia y la discriminación contra las mujeres, lo mismo. Usted puede ser sexista o antisexista, no puede estar en el medio. Entonces, a veces es inclusive un poco más difícil. A ver, en lugar de preguntarle a la mamá en qué le ayudo, o a la pareja en qué te ayudo con las labores del hogar, mejor cambiemos el pensamiento. Las labores del hogar no le pertenecen a las mujeres, ¿verdad? Tomemos la iniciativa y digamos, mira, compañera, yo voy a encargarme de esto y esto a partir de ahora para que vos puedas tener más tiempo para vos, ¿verdad? Cuando estamos en el trabajo y vemos, hay alguien que no está, una mujer que no está siendo escuchada o que le están haciendo mansplaining, bueno, tal vez podemos levantarnos y decir, a mí me parece que María estaba hablando de esto y me gustaría escuchar la opinión de María, ¿verdad? Esas son el tipo de acciones antisexistas que nosotros podemos tomar en el día a día, ¿verdad? Asegurarnos que en nuestras
ámbitos universitarios, preguntarle a nuestros profesores y profesoras qué porcentaje del currículum que estamos estudiando ha sido escrito por mujeres, ha sido escrito por personas afro o ha sido escrito por personas racializadas. Porque si no lo hacemos, normalizamos que la educación o los textos que vienen de hombres o personas blancas son el ideal, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Cuestionar. Y aquí me detengo. Perdón, Patricia, ¿vas a decir algo? Nada, lo primero de todo, muchísimas gracias, Pamela, por esta presentación tan didáctica, creo que tan enriquecedora, que todos, de hecho, veo, bueno, veo algún comentario de aplausos, ¿no? Porque creo que muchas personas comparten lo que estás comentando. Y puesto a que pasamos, deduzco a la ronda de preguntas, ¿no? Porque acabas de terminar. No sé si alguien quiere de primera mano soltar una primera pregunta, si alguien se anima, a Pamela. Os recuerdo que para hacerlo tenéis que o bien desactivar el micrófono, ¿vale? O bien ponerlo por escrito en el chat que tenéis al margen de la derecha. Bueno, pues si hasta que alguien se anime, lanzo yo la primera pregunta, que más que una pregunta es casi una reflexión sobre fundamentalmente, Pamela, lo que estabas diciendo ahora en último momento, ¿no? Cómo el lenguaje al fin y al cabo nos traiciona por precisamente algo cultural que está ahí, que bueno, que es difícil cambiar de la noche a la mañana. Me he quedado con la pregunta esa de ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Cuando igual se lo decimos a nuestra madre o decir simplemente ayúdame con esto a nuestra pareja y es verdad que no somos conscientes de incluso el daño que igual nos hacemos a nosotras mismas. Y claro, me surge, bueno, la cuestión o la pregunta sobre cómo ser capaz de cambiar, aunque es imposible, digo, de la noche a la mañana, estos temas de la lengua que nos han metido pues, fundamentalmente a través de los medios de comunicación con nuestros estereotipos. No sé si tienes algo al respecto que comentar. Bueno, a mí me parece que a ver, es un trabajo. Lo primero que me gustaría decir es que no es fácil, porque yo, ¿verdad? Yo me creo de muy inclusiva y a veces se me olvida y no digo todas y todos y, y todes. Eh, es un trabajo, pero eh, yo creo que lo importante es ir, de nuevo, yo creo que cada una de nosotros podemos hacer una diferencia. Entonces, por ejemplo, hay que tomar algunos riesgos. Yo sé que, por ejemplo, a ver, hace un año estaba terminando yo una especialidad en la universidad y decidí que iba a usar lenguaje inclusivo en mis trabajos, ¿verdad? Entonces, usaba todas y todos o usaba con todes. Y bueno, mis profesores me decían que la Real Academia Española, bla, bla, bla. Yo le dije, bueno, está bien, bájeme los puntos. eh, bájeme los puntos por gramática. Yo me arriesgo. Eh, porque yo sabía que no me iba a quedar en el curso, a ver, ¿verdad? No era como que estoy loca. Pero yo tomé el riesgo. Lo hice, probé mi punto, no perdí el curso eh, y tal vez, yo espero, generé en los profesores por lo menos la idea de que hay una manera diferente de hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que a veces uno tiene como que sentarse con uno mismo, con una misma, y decir, ok, ¿cuáles son las prácticas que yo estoy reproduciendo en mi lenguaje, en mis acciones? Si una tiene hijos, los hijos se lo recuerdan constantemente. Pero hay que decir, ok,
¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo claro. Yo me creí el cuento de que las mujeres somos supermujeres, entonces, y que todo lo podemos. Y hay también hay un discurso sobre las mujeres negras que son fuertes y que todo lo podemos. Pero resulta que a Pamela se le ocurrió, yo trabajo de 8 a 10 horas al día porque quiero ser la mejor en mi trabajo. Yo llegaba a mi casa y cocinaba todos los días, o sea, hacía mi propio pan, hacía todo lo hacía desde cero, ¿verdad? Cocinaba todos los días comida diferente para el almuerzo, para la cena, las dos meriendas, o sea, una cuestión loca. Limpiaba mi casa con desinfectante hecho por mí, porque yo iba a salvar el mundo, ¿verdad? Con el desinfectante de vinagre y bicarbonato. Bueno, obviamente me dio en Costa Rica le decimos un somenage, de un día no pude más, no me pude levantar, no podía, ¿verdad? Entonces yo tuve que decir, ok, suave, Pam, ¿por qué a quién le estoy tratando de mostrar que soy una supermujer? O sea, da lo mismo que mi hija hoy coma nuggets a que coma pollo que yo molí y que yo hice en figuritas. O sea, estoy loca, ¿verdad? Eh, nosotros o nosotras y el sistema nos impone ciertos comportamientos. Entonces llega un momento que si no te lo das vos, te lo da el cuerpo, donde te dice ya no más. Bueno, entonces señora va a venir a ayudarme una vez por semana y que mi hija ya tiene 16 años, ella puede tener su propia cama, ¿verdad? Por tanto, el sistema, la sociedad y yo misma me impuse un montón de tareas que me mantenían en ese corre-corre, ¿no? Entonces, mi sugerencia para la pregunta de Patricia es, siéntese un día con un vinito, un café, un té y pregúntense, ¿qué acciones estoy tomando yo o qué ideas estoy reproduciendo yo que están haciéndole trabajo a el sistema sexista o al sistema racista, ¿verdad? Aceptar que yo todo no lo puedo hacer es también decirle al sistema, no, vamos a dejar esos parámetros que usted me impuso, que son sexistas y que son racistas, y yo ya no los voy a continuar haciendo. Ese es un ejemplo personal, ustedes tendrán los suyos, pero siéntense y hagan ese análisis, porque a veces pensamos que tenemos que ir ¿verdad?, a cambiar todo el mundo. Empecemos por nosotros. ¿Verdad? ¿Qué cosas tengo que dejar o empezar a hacer yo? ¿Verdad? El autocuidado, por ejemplo. El autocuidado es súper importante. A veces no tengo que matricular todas las materias en la universidad o no tengo que ir a todas las reuniones de la escuela de mi hija, por ejemplo, y que me manden un resumen. Nada pasa, ¿no? Yo creo que eso es el primer paso y es importante. Creo que María tiene una pregunta. Sí. La voy a leer. Vale, Perdón, perfecto. Patricia, dale. Nada, muchísimas gracias por tu respuesta, Pamela. Y nada, mira, pues te la leo ya que estoy directamente hablando. Bueno, las gracias por esta sesión tan inspiradora. Y mi cuestión es, cuando contamos historias sobre personas migrantes o mujeres víctimas de violencia de género, a veces, a veces caemos en la revictimización de las protagonistas. ¿Cómo contar estas historias sin caer en la revictimización? Esa pregunta es excelente, porque lo primero es, mi sugerencia es que encontremos la humanidad en la otra persona, ¿verdad? A veces cuando estamos contando una historia o haciendo un trabajo, una investigación, ¿verdad? De nuevo, nos creemos la historia de que tenemos que ser súper objetivos, ¿verdad? Y entonces objetivas y tenemos que separarnos de nuestro sujeto de estudio, ¿verdad? Pero el sujeto de estudio en estos casos es una persona. Entonces no podemos alejarnos tantísimo, por un lado. Por otro lado, tenemos que asegurarnos de que no estamos cayendo en un discurso de salvadoras, ¿verdad? O de salvadores. Eh, entonces, yo normalmente trato de nuevo, ahí seguro no estoy siguiendo los parámetros de estilística, de gramática y tal correctos, pero asegurarnos de
contar tal vez, o que las historias estén contadas en primera persona. Esta persona las cuenta. Preguntarle a la persona con la que estoy hablando, que estoy entrevistando, ¿está lista para esta conversación? Porque puede que le genere, ¿verdad? Algunos flashbacks o algunos dolores que, ¿verdad? Se reproduzcan, algunos dolores que habían dejado en el pasado. Una de las cosas más importantes, creo yo, es que si nosotros le vamos a pedir a una mujer víctima de violencia o a una persona migrante que nos cuente una historia dolorosa, deberíamos de entonces asegurarnos de no nada más irnos y dejarles con el por ahí, ¿verdad? Deberíamos también generar algún tipo de red o de ayuda para esta persona. Tal vez la persona quiera hablar un poco más, tal vez lo podemos poner en contacto con alguna psicóloga o alguna persona eh, trabajadora de la salud mental que les pueda ayudar a salir de eso que yo les hice recordar, ¿verdad? No nada más entrar, que me cuente e irme, porque esto es ir, agarrar, ¿verdad? Tomar parte de su ser, y como ya no me sirve o ya agarré lo que ocupaba o lo que necesitaba, perdón, ahora lo dejo ahí a que le vaya como le vaya. Hay que darles algún tipo de seguimiento. Desde mi experiencia, darle, digamos, si yo voy y entrevisto a alguien, darle una o dos reuniones de seguimiento para asegurarme de que estén bien, ¿verdad? Eso me ayuda a asegurarme de que no les he revictimizado. La otra es escucharles. Si me dicen, preferiría que no pongas mi foto o preferiría que no pongas mi nombre o que no cuentes esta parte, pues respetar, ¿verdad? Respetar esto es importante porque entonces les da agencia y ellas son los que son dueños de su historia, ¿no? No me puedo convertir yo en dueña de esa historia. Espero haberte contestado, María. Creo que Flavia tiene una pregunta. Desactivando. Ahí. No te oímos, Flavia. No sé si puedes desactivar el micrófono. Ahí. ¿Ahora? Ahora. Vale. Ahora yo no os escucho, pero bueno, gracias. Yo sí te escucho. Gracias. Yo sigo bastante, conozco a algunas de las personas, sobre todo en Madrid, del movimiento, bueno, afroconciencia y toda la parte afro, ¿no? De activistas. Y lo que, como yo soy de comunicación audiovisual, lo que he estado viendo últimamente, y por eso supongo que determinados activistas han puesto sus cursos de pago, tengo una sospecha de que se están rastreando, ¿no? Como lo que hablamos en este tipo de cursos y lo que la gente pone en los stories de Instagram y todo esto, y en vez de sacarlos en televisión privada, a veces un espacio afro para en pequeñas, como en televisión pública, en espacio reducido, pero luego sí que cogen esos discursos como han sido los que son en contra del machismo, pero la versión afro para la publicidad. Creo que están haciendo como un robo de información antirracista, sin dar nada a cambio, el ámbito publicitario. Porque luego hacen esas cosas, pero tenemos todo el rato bombardeo de la música sexista y también racista. Entonces, creo que bueno, que todo lo que se da en este sentido contra el machismo, contra el racismo, la publicidad o el ámbito publicitario con el tema de los algoritmos y todo eso nos está robando la información que nosotros compartimos para utilizarla en publicidad y vender a todo el mundo, llegar a más población. Como dicen algunos teóricos, aunque suene un poco raro, es como indigenizar el producto. ¿Qué opinas de esto? Gracias.
Sí, creo que ahí hay un par de cosas. Definitivamente hay diferentes grupos de activistas afro que están pasando a poner muchos de su información de pago. Creo que es por dos razones. Una de ellas es esa que mencionas, que están tomando nuestro trabajo sin darnos nada a cambio, ¿no? Y si tratamos de recordar en la historia en que otros momentos se ha tomado el trabajo de personas negras y racializadas para beneficio de otros sin pagarles, ¿verdad? Estamos reproduciendo de nuevo comportamientos históricos en contra de la comunidad. Entonces, creo que esa es una de las razones y me parece válido, ¿no? Me parece válido porque al fin y al cabo no es como que yo me levanté un día y toda la información, yo soy afro, yo soy negra, toda la información antirracista, ¿verdad? Entró en mi cabeza. No, y pues todas hemos tenido que estudiar, hemos hecho análisis, hemos pasado, ¿verdad? Por un montón de trabajo y al final, y pues este trabajo lo están tomando sin nuestro consentimiento y sin darnos pues la retribución eh, correspondiente. Entonces, me parece que es bastante válido. Eh, por otro lado, creo que hay otro grupo de personas que está diciendo, bueno, hay cierta cantidad de mi trabajo que yo puedo dar de manera gratuita, pero si querés más, ¿verdad? Pues entonces vas a tener que pagarme por mi trabajo, porque este es mi trabajo, ¿no? Eh, y también me parece muy válido. Eh, yo creo que al fin siempre va a haber personas o grupos o medios de comunicación que van a tratar de tomar la información eh, sin, sin, ¿verdad? Sin pagarla de una u otra manera, porque pagar esa información puede ser visibilizar, ¿no? Puede ser taguear a la persona en un post, puede ser darle tiempo en un programa televisivo para que dé su información, ¿verdad? Puede ser ponerle en contacto con otros grupos. Eso puede ser tal vez también una forma de pagar por el trabajo. Otra puede ser, pues, pagar con dinero, ¿no? Entonces, a mí me parece que es válido hacerlo. Eh, me parece, digamos, la manera que a mí más me gusta hacerlo es, hay cierta cantidad de información que está disponible gratuitamente, que, ¿verdad? Yo te puedo enviar o yo te puedo guiar para que la encuentres, pero si vos querés una información con más detalle o un análisis más profundo de mi parte, pues entonces hablemos sobre los costos, ¿no? Porque es trabajo. Y es importante también que las personas entiendan que el trabajo antirracista es trabajo. Es generar teoría, es generar discurso, es generar incidencia. Sí, Es un trabajo. yo me refiero a la publicidad. Yo veo loable que se pague por el trabajo, por supuesto. Me refiero a que tengo la sensación de que personas como Desiree Vela, que hacen un montón de trabajo en la red, no ha sido, o sea, es súper conocida y en televisión privada, por ejemplo, no sale. Y luego han cogido determinadas cosas de la estética, que ella es una activista estética, entonces han cogido determinadas cosas para anunciar maquillaje y me parece que es un poquito de cara por las empresas publicitarias. Eso es a lo que me refiero. Yo claro que se paga, claro que sí es trabajo. Ya entiendo, ya entiendo. Gracias por la clarificación. Sí, bueno, eh, a eso me parece que es, eh, es de nuevo el, el irrespeto a el, el trabajo de otras personas, porque realmente lo que están haciendo, lo que están diciendo al fin y al cabo es, yo sé que vos has estado haciendo esto, es tan bueno que te lo voy a copiar, pero no quiero pagarte porque creo que lo mereces. Y cuando digo pagarte, ya de cualquier tipo, ¿no? Y es parte del problema con los medios de comunicación.
que entonces no tienen ese nivel de respeto por el trabajo de las personas racializadas o negras, en este caso. Espero haberte contestado, disculpa. Pamela, como, bueno, tenemos 3 preguntas más. No sé si, yendo por orden, Pablo Arconada, Floriza y, perdón si lo pronuncio mal, Yenele Mariame, por ese orden pueden formular ellos mismos y ellas las cuestiones, empezando por Pablo. Gracias, Patricia. Hola, Pamela. Bueno, muchas gracias por el seminario, porque hablar de todo esto tan amplio en 40 y pico minutos me parece toda una hazaña. Yo te quería preguntar por el tema que ya has comentado de Beyoncé, porque la verdad es que me parece, desde luego, muy interesante lo que está haciendo ella en los últimos años, ¿no? Entonces, por si, no sé si la sigues mucho, el tema de cómo está de alguna forma recuperando o mostrándose estéticamente en relación a las raíces africanas, ¿no? No sé si has visto Black is King, que es la película, bueno, película basada en El Rey León y, bueno, todas las referencias que hace constantemente, ¿no? a África, sobre todo que a mí me parece muy llamativo el vestirse con ropas de mujeres de diferentes zonas de África. Y bueno, no sé qué opinión tienes respecto a que artistas como Beyoncé, ¿no? vayan recuperando, digamos, esas raíces, evidentemente por intereses, pero también, ¿no? a nivel de cara al impacto y a la visibilización que eso puede tener o no. Entonces, no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto de los últimos años, sobre todo de Beyoncé. Bueno, yo amo a Beyoncé, pero me parece que, a ver, tal vez este año la hubiera juzgado con más severidad, pero el último año yo creo que nos ha golpeado a todos y pues estoy un poco más tranquila en eso. Pero creo que por un lado es importante lo que ella está haciendo. A ver, ella tiene una plataforma global, tiene además muchísimo dinero y puede darle visibilidad y a diferentes culturas, a diferentes maneras de vernos como personas afro, ¿no? Por ejemplo, yo que soy una persona negra, americana, pues no tengo tanta cercanía o conocimiento de muchas, por más que he estudiado, de muchas culturas o africanas, ¿no? Entonces, ver a Beyoncé en este tipo de vestuario o llamarla o utilizar algunas partes de culturas africanas y traerlas a la palestra, pues me genera preguntas y empiezo a investigar y empiezo a aprender. Entonces, como una herramienta de aprendizaje me parece muy útil, ¿verdad? Porque está dándole visibilidad y nos está permitiendo a muchas personas ver cosas que nunca hemos visto, ¿verdad? Entonces, es muy valioso desde ese sentido. Por otro lado, a ver, Beyoncé es multimillonaria y está utilizando una cultura que no le pertenece para aumentar su capital, ¿verdad? Entonces, a ver, hace un año yo hubiera dicho que qué terrible, que no debía de hacerlo, ¿verdad? Porque está utilizando de nuevo culturas africanas para su propio beneficio, pero ahora yo digo, bueno, estoy como en el medio. Creo que es su forma de generar conversaciones, de generar visibilidad, ¿verdad? Y de generar tal vez el inicio de algo en personas que no conocen, ¿no? El inicio de algún tipo de educación o inclusive de orgullo por nuestros ancestros, ¿no? Nuestros ancestros. Pero no podemos dejar de pensar que, bueno, ella está lucrando con esto, ¿no? Y cada vez se hace más millonaria con esto. Entonces, también, pues estoy un poco ambivalente, creo que no tengo una respuesta, pero estoy un poco ambivalente porque si bien reconozco lo que está haciendo, sí me genera ruido el hecho de que capitalice
de culturas africanas para su propio beneficio, ¿no? Me gustaría saber si tal vez ella está haciendo algún tipo de reparación o haciendo algún tipo de donación o cualquier de este tipo, ¿no? De cosas para estas culturas de las que ella está tomando para generar más capital. No sé si te contesté. Muchas gracias, Pamela. Floriza. No te oímos, tienes que desconectar el micro. Está en la parte de abajo. Sí, ya. Ahora, escúchame. ¿Escúchame ahora? Sí, sí. Te escuchamos. Tá. Então, primeiro, tenho que desculpar-me por mi portunhol. El espanhol é mais fácil de escrever e entender que falar. E quero mais comentar que perguntar. Porque, assim, em Brasil há uma naturalização do racismo, que foi cientificamente justificado e difundido por la literatura clássica e popular. Ela, hablando, me recorria sempre, não é? En nuestra historia. Y hoy el gobierno de Bolsonaro, con sus prácticas, crecieron mucho, y de una manera que institucionalizó el racismo, el sexismo, y parece que estamos dormidos. Hay un refugio de refluxo, de los movimientos sociales. Entonces, assim, em Brasil, nós fomos a última nação do Ocidente em abolir a esclavitud, por volta do século XIX e XX. E esta situação criou condições para a inserção digna não criou, não é? Condições para a inserção digna da população negra em la sociedade. E estivemos em trabalhos, política, instituições de baixa qualidade, né? Se criou um país mestiço e se passou para todo o mundo que havia em Brasil uma convivência, que a convivência era harmônica entre as distintas raças. E desta maneira se criou aqui em Brasil um racismo estrutural e se foi construindo como um processo histórico, não é? E estes assim se houve muito prejuízo, né, dirigido à população negra. Estamos hoje em uma situação em Brasil de genocídio, né? O Estado brasileiro está metendo a seu povo em um genocídio e as vítimas são os ancianos, são os pobres, são os negros, os indígenas. E estamos em desesperos aqui em Brasil, né? A violência policial, a maioria dos casos, afetou a população negra, né? O maior número de mortes agora de los pacientes del COVID-19 são os negros, são os pobres, né? São as mulheres, os indígenas, os pueblos originários. Então, e isso ocorre desde o processo de colonização aqui em Brasil. Então, seria mais um comentário que o que ocorre hoje em Costa Rica, Pamela, aqui em Brasil estamos vivendo e produto de um processo colonizador, né, há 500 anos. Os pueblos originários, os indígenas, eles dizem a nós, eu trabalho com os indígenas, e eles nos dizem,
estamos acostumbrados porque passamos por muitas pandemias, por muitos genocídios e estamos aqui, estamos de pé. Passaremos por esto mais uma vez. Todavía está muy difícil aquí en Brasil, muy difícil. Tengan idea que solo 2% de la población ha recibido la vacuna hasta ahora. Entonces, y las víctimas mayores son los negros, es la población negra. Gracias, Florisa. Sí, definitivamente la situación en Brasil es agobiante y el gobierno de Bolsonaro no ayuda, por decirlo bien, digamos. Yo sé que es genocida, correcto. Cuando yo hablaba antes de cómo no hay respeto por la vida de las personas negras y racializadas, Brasil es un ejemplo claro, pero pasa sin restarle mérito, o sea, sin restarle importancia a lo que está pasando en Brasil, pasa de una u otra manera en todos los países, especialmente con las poblaciones negras e indígenas. El problema principal de Brasil es que Brasil es un país negro, ¿verdad? El cuento del mestizaje realmente es para negro e indígena, es para blanquear el país, ¿verdad? Que en Latinoamérica muchos países trataron de blanquearlo a través de la idea del mestizaje. Pero estoy totalmente de acuerdo. Y yo sé que hay grupos que están trabajando por esto, pero también tenemos que recordar que además de todo lo que está pasando con respecto al racismo y el sexismo, estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Una pandemia que muchos de nuestros gobiernos están manejando de una manera terrible y hay personas que están tratando nada más de sobrevivir el día con día, ¿verdad? Entonces, yo espero que pronto, no sé, en 1 o 2 años, porque yo no creo que sea en 1 o 2 meses, la cuestión de la pandemia esté un poco controlada y podamos devolver todas nuestras energías a continuar luchando contra el racismo, porque al final este tipo de situaciones nada más acrecentan las desigualdades raciales y económicas que afectan especialmente a los grupos afroindígenas. Perdón, creo que Cristina tenía una pregunta también, y Daniel. Sí, Pamela, antes de nada estaban por delante Yenelé, Mariame y Marianela, y por último también estaba Daniel, que quería formular una pregunta, y creo, y Cristina, y con eso sí que vamos a terminar. Yo no sé, Pamela, si tienes algún inconveniente en el caso de que surjan alguna cuestión más, escribirte y bueno, y si les puedas contestar. No hay problema, puedo contestar todas estas preguntas y luego les dejo ahí mi correo y mi Twitter por si quieren mandarme un mensaje. Fenomenal. Pues entonces, nada, sabiendo eso, si existe alguna más, lo podéis ir dejando por el chat y vamos a contestar a Yenelé Mariame, que era la siguiente por el orden de petición de turno. Gracias, señora Patricia. La señora María ha hablado de revictimización de los y las protagonistas. Quisiera saber lo que es la revictimización. Escuché muy bajo. ¿Podrías repetir, por favor? Ok. La señora María ha hablado de revictimización de los y las protagonistas. Quisiera saber lo que es la revictimización de los y las protagonistas. Vale, Pamela, no sé si la has entendido bien ahora, si no te lo... Sí, vale. Sí, creo que sí.
Yo creo que, María, me puedes corregir, pero creo que lo que estaba queriendo decir es que a veces vamos a entrevistar o como sujeto de una investigación entrevistamos a una persona migrante o a una mujer, a una mujer víctima de violencia doméstica, y le preguntas que les hacen recordar su situación anterior, ¿verdad? En el que fueron víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Y puede que ya lo hayan superado o que lo hayan dejado atrás o hayan tratado de olvidarlo. Y cuando nosotros le preguntamos, traemos todo eso de nuevo ¿verdad? A la memoria y podemos generar otra victimización. O sea, digamos que recuerden lo que les pasó, les pone de nuevo en una posición de víctima y nosotros como entrevistadores a veces les dejamos ahí y no les creamos una red o algún tipo de contingencia para que puedan superarlo de nuevo. Entonces, como cuando revictimizamos a alguien, por ejemplo, cuando alguien es una mujer, por ejemplo, víctima de violencia, que a veces la llevan a un programa televisivo, ¿no? Le preguntan, ¿y por qué no lo dejaste antes? ¿Y por qué, verdad? Y le empiezan a cuestionar de por qué no hizo X, Y o Z en lugar de cuestionar al abusador o al sistema que la puso ahí o la falta de sistemas estatales para colaborarle. Entonces, eso le genera una revictimización, ¿verdad? Porque le trae de nuevo, le violentamos de nuevo. Creo que eso es lo que María quería decir con revictimización. Vale, gracias. Con gusto. Marianela, no sé si puedes formular la pregunta. Sí, ¿me escuchan? Listo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Y a Pamela también por todo su conocimiento, porque la admiro muchísimo. Mi pregunta es, bueno, yo soy historiadora y evidentemente desde la academia siempre, no es novedad que la academia está dentro de estas mismas estructuras sexistas y racistas, y la historia también, ¿verdad? Entonces hay como esta falta de conocimiento que no tenemos al respecto de la cultura afrodescendiente, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos, digamos, como nosotras como historiadores, historiadoras, para tratar de quizás llenar esos vacíos sin apropiarnos de las culturas? Esa es mi pregunta. Una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es entender, a ver, hay como diferentes niveles. Hay que entender cuál es nuestra posición, ¿verdad? Si vamos desde una posición, en tu caso de historiadora, bueno, vas a recopilar información, vas a recopilar historias. Hay que tratar, y esto es un trabajo muy fuerte para las personas no racializadas o no negras, de no ponernos en el centro, ¿ok? Normalmente cuando queremos contar una historia o le pedimos a alguien que cuente su historia para poder documentarla, nos ponemos en el centro como de, y cuando esto pasaba, mi familia hacía lo otro, o en el Estado estaba pasando lo otro, tratando siempre lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? De ponernos a nosotros o a la historia del grupo hegemónico en el centro. Entonces, mi consejo sería entrar al trabajo conscientemente, sabiendo que no vamos a estar en el centro, que no somos el centro de la historia y que vamos a estar incómodos por eso o incómodas en algún momento, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, que alguna gente diría que es lo mismo, pero yo creo que no, es poner a esos grupos negros o racializados en el centro. Ellos son de quien yo quiero oír, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para contar bien esta historia? Inclusive preguntándome, ¿soy yo quien debo contar esta historia? ¿O debería ser otra persona? ¿Será mi trabajo ponerles en contacto con alguien que pueda contar su historia de mejor manera? Les voy a contar un ejemplo. En Costa Rica,
la comunidad afrodescendiente que emigró de las Antillas habla inglés criollo, ¿verdad? Que es un idioma aparte del inglés, aparte del español. Hemos trabajado, ha habido una lucha por que se reconozca esto como un idioma del país. Bueno, muchos historiadores y muchos sociólogos y antropólogos han ido a hablar con adultos mayores que pues saben la historia del inglés criollo y cómo migraron y tal. Y resulta que recientemente la doctora Marisol Joseph nos contó en una conferencia que tuvimos con ella que cuando iban personas no racializadas o personas blancas a preguntarles y a contar la historia a estos adultos mayores negros, ellos les respondían la pregunta, pero no le estaban contando la historia. ¿Por qué? Porque no se sentían cómodos con estas personas. Ella, que es una persona afrodescendiente, fue con una de sus compañeras y a ella sí le contaron otro montón de cosas que no le habían contado a su compañera. Entonces la compañera decidió que ella no era la persona correcta para recopilar esas historias. Debía de ser otra. Y a mí me parece que eso es muy valioso, porque entonces ella se quitó del centro, puso a otra persona que iba realmente a recopilar la historia y las historias, asegurándose de que a quien le estaban preguntando, al entrevistado, estuviera cómodo, estuviera en el centro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de experiencias son importantes. Cuando nosotros pensamos que solo yo puedo recopilar esta historia, ¿verdad? Nos estamos poniendo en el centro y a veces hay que dar un paso al lado para recopilar la historia realmente. Espero haberte contestado. Marianela, perdón. Teníamos dos preguntas más y con esto terminamos. Daniel Fernández, no sé si puedes formular la pregunta. Sí, ¿se me oye? Vale, mi pregunta era acerca de el concepto, bueno, no sé si se ha comentado ya, sería acerca de estas películas que se declaran Oscar bait, es decir, aquellas que utilizan un drama muy específico supuestamente para ganar premios y en muchos casos utilizando conflictos raciales para contar esa historia. El sospechoso habitual sería la película Crash, que salió en 2005. Y el problema que le veo a esta discusión es que en muchos casos no se tiene en cuenta la visión de personas racializadas. Yo al menos no he visto que las personas racializadas entren en ningún momento en esa discusión. Entonces me gustaría saber cuál es la óptica por parte de pues eso, personas racializadas acerca de cómo se maneja en Hollywood en estos últimos años pues los conflictos raciales, personajes racializados, etcétera. Es una excelente pregunta. De nuevo, Hollywood es una industria y como industria está capitalizando de temas específicos. La película que vos mencionás, Crash, yo veo la película de Harriet Tubman, que salió creo que el año pasado o antepasado. Muchas de ellas, ¿verdad? En teoría nos traen temas que queremos ver, ¿verdad? Pero normalmente están victimizando o revictimizando a los grupos afro, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, yo, de nuevo, disculpe que todo lo traiga a mí, pero, por ejemplo, cuando salen estas películas de esclavos, 12 años de esclavitud y inclusive Django Unchained de Quentin Tarantino y todos estos, donde se violenta constantemente los cuerpos negros, ¿verdad? A mí me parece que están más bien como alimentando el morbo, porque las personas siento que quieren ver a las personas negras sufrir. Ver a las personas negras sufrir aparentemente genera mucho dinero o Oscars, ¿verdad? Entonces creo que están aprovechándose de estas historias, ¿verdad? Hay muchas historias
afro que no tienen nada que ver con la esclavitud, ¿verdad? O con la victimización o la violencia contra los cuerpos afro. Entonces, a mí me encantaría que esas historias se contaran, pero para eso se necesita entonces que haya muchísima más diversidad en los estudios, ¿verdad? En las personas que toman las decisiones, en los directores y directoras, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que se ha demostrado es que las personas cuentan las historias que les son relevantes, ¿verdad? Y yo no podría llegar a contar la historia, por ejemplo, de una persona negra en España, porque yo nunca he puesto un pie en España. Entonces no sé cuál es la historia. Y por más que yo me lea un libro y lo adapte y me reúna, yo no sé la historia, ¿verdad? Y si mi objetivo es conseguir un Oscar, entonces yo voy a ponerle lo que en el pasado los Oscars han recompensado, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, una película que era totalmente enfocada en conseguir dinero, que era Black Panther, ¿verdad? O Pantera Negra. Esa película, o por ejemplo Moonlight, que es una película dirigida por un hombre negro, también son películas que usted ve desde que las ve que tienen como otra visión, ¿no? Eh, y pues creo que al fin y al cabo si habría que trabajar en algo en Hollywood es en asegurarnos que haya más presencia de diversidades, ¿verdad? Mujeres, racializados, personas negras, eh, diferentes personas de la diversidad sexual, para que entonces nuestras historias las contemos nosotros, ¿verdad? No te hemos entendido, me imagino que hayas querido decir con el medio al último que algo de si había respondido a tu respuesta. Sí, perdón. Espero que me hayan entendido o que haya contestado la pregunta. Sí. Pues nada, vamos a pasar a la última pregunta de María Chaques, que te la va a formular ella misma. ¿Se me oye? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad de Valladolid por esta iniciativa y a Pamela por este conversatorio y abrir un poco el debate a todos y a todas. Soy comunicadora y cofundadora de la colectiva Afrolatidos, pero la pregunta quizás me voy a ir un poco del tema de los medios de comunicación, más quizás al trabajo que hacéis desde Costa Rica Afro. Yo soy mamá de un nene muy pequeñito, afrodescendiente, y me gustaría saber cómo abordáis, cómo trabajar el tema del racismo, el tema del sexismo con las personas afrodescendientes, cómo un poco prepararles a lo que les viene y al mismo tiempo cómo hacerlos agentes de cambio, abrir un poco esa mirada y que sean ellos personas transformadoras y que haya un poco de esperanza, ¿no? hacia esta realidad. Muchas gracias. Claro, esa pregunta es muy buena. Mira, te voy a hablar totalmente de mi experiencia. Yo tengo una hija también, ella es una niña afro, y lo primero, a ver, siempre he tratado de que ella entienda su posición en el mundo, ¿no? Es una mujer latinoamericana, es negra, y eso trae cierta cantidad de conflictos, pongámoslo así, ¿verdad? En el mundo. Entonces, siempre he tratado de que en nuestro hogar haya libros con diversidad, ¿verdad? Racial, sexual, de género y tal. Hemos participado en marchas, hemos ido a conversatorios. Entonces, ella lo tiene claro, ¿verdad? Eh, Ella tiene claro cuál es su posición en el mundo y lo que ser negra significa. Pero algo que descubrí es que ella lo tiene claro, pero ella no está interesada al mismo nivel que yo o por lo menos en este momento, a ver, tiene 15 años, 16 años, ¿no? A los 16 años no sé qué tan interesados estábamos en esto. Ahorita por lo menos ella no está interesada en
en participar en colectivas o en hacer diferente trabajo antirracista, ¿no? Y por mucho tiempo yo luché contra eso porque yo decía, no, es su deber, pero luego dije, no, es que no es deber de ella, el único deber de ella es ser, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros hogares es abrir las comunicaciones, y no solo en los hogares afro, sino en todos, ¿no? Decidir cómo queremos criar a nuestros hijos. Y si nuestros hijos son pues negros o racializados, con más razón, pero abrir los espacios, abrir las conversaciones, asegurarnos de que sea un lugar donde puedan traer sus preguntas, ¿verdad? O puedan traer sus dolores y que nosotros podamos responderles. Y si en algún momento deciden entrar en la lucha antirracista, pues les apoyaremos, pero no exigirles que lo hagan, ¿no? Porque tampoco sería justo con ellos que les impongamos nuestra lucha, ¿no? Algunos no luchan así o no quieren hacerlo de esa manera o no lo quieren hacer todavía. Espero haberte contestado, María. Sí, una puntualización, Pamela. Y en el caso de... Sí, me ha respondido la parte activista, ¿no? Que era una parte de la pregunta. Y a la parte de que ellos puedan y ellas puedan recibir, pues eso, actitudes o comportamientos racistas o sexistas, ¿qué recomendaciones nos darías? ¿Cómo prepararlos a ellos y a ellas? Bueno. Yo fui muy clara con mi hija y, bueno, no sé si te va a servir para los tuyos, pero yo le dije muy claramente, van a haber personas que no te respeten por ser mujer, por ser negra, por ser latinoamericana, por ser un montón de cosas, ¿no? Y eso es algo con lo que hay que enfrentar. Y yo he compartido con ella algunos de los, digamos, de las técnicas que tengo yo, ¿verdad? Para reaccionar y ella ha tomado unas y no otras. Entonces, por ejemplo, en una ocasión un compañero le hizo un comentario racista en el colegio. Ella me lo comentó, yo obviamente ya iba a ir a pelear y ella me dijo, no, yo lo voy a manejar, ¿no? Y bueno, lo manejó. Yo sí he sido muy clara, o sea, yo no le endulzo nada. Yo sí he sido muy clara y le he dicho, esto te va a suceder, ¿verdad? Por ejemplo, a las mujeres negras nos dicen que somos muy agresivas y no, aunque no lo estemos siendo, puede que te digan que no sos linda o que tu olor es muy feo, porque las personas racistas hacen eso. Y esa ha sido mi técnica porque yo prefiero que ella reciba esa información de mí y esté preparada para un caso en que alguien haga un comentario y no que la agarre por sorpresa, ¿no? También he hablado con su colegio para asegurarme si hay actitudes racistas que las podamos combatir y pues trabajándoles en la autoestima, que es lo único que podemos hacer con nuestros hijos, porque no es una cuestión de si van a ser discriminados, sino cuándo se van a dar cuenta que lo fueron, ¿no? Entonces, yo hablo abiertamente con ella, obviamente, dependiendo de su edad, así se lo iba describiendo. Yo he buscado muchos libros que tengan como información y así, libros de cuentos y así, para que ella se vaya acostumbrando y a veces esos libros de cuentos también les ayudan con métodos y técnicas para enfrentar la discriminación. Espero ahora sí haberte contestado. Bueno, pues nos hemos sobrepasado un poquito de la hora, pero no pasa absolutamente nada porque todas las preguntas son súper interesantes. Por tema más tecnológico que otra cosa, Cisco Webex no nos va a permitir estar mucho más tiempo. Por eso a Cristina Martínez, que había hecho una última pregunta, si no le importa, la emplazo a que escriba a Pamela al correo electrónico que nos ha dejado también por el chat,
que si no lo habéis visto os lo digo yo, que es costarricaafro@gmail.com, y también os ha dejado el Twitter, que es PAMRI, PAMRI 22, ¿vale? Para poder hacerle llegar la última cuestión. Y por lo demás, agradezco a todos los presentes y por supuesto a Pamela, de verdad, tu tiempo, tu manera de explicarte tan clara, tan directa y de una forma tan didáctica, que yo creo que todos hoy aquí hemos aprendido un poquito más bueno, pues de esta forma de entender la sociedad y cómo nos estaban construyendo, ¿no? El primer paso, yo creo que lo has dicho en alguna de las intervenciones a lo largo de esta tarde, es cuestionarse. Y yo creo que absolutamente hoy todos nos hemos cuestionado al menos una pequeña cosa de todo lo que hemos tratado. Así que, de nuevo, agradecerte en nombre de todos los que hemos estado organizando este seminario, tu participación, y espero, bueno, pues poderte tener en más ocasiones, y a los demás veros también en otras actividades que estaremos organizando. Muchas felicitaciones, espero que nos veamos de nuevo. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo a todos y buenas tardes.